Esta es una mesa monacal que tiene un valor importantísimo para Vicky. Y yo voy a dar paso a los dos. Vicky, por favor, Vicky Hayward, Kiko Moya, adelante, pido un aplauso para los dos. Sí, y eso de lo que vamos, hay mucha importancia en el documento de Altamira, es que los historiadores le pueden hacer lecturas variadas, pero hoy vamos a enfocarnos 100% en lo que es de interés por los chefs, lo que es el análisis de sabores y por qué, como dice José Carlos muy bien, por qué esa modernidad, por qué es que se puede olvidar y resurge, y por qué ha resurgido hoy en día sobre todo. Y la otra cosa yo creo que nos hace que se siente muy cercano es su forma de escribir. Él no habla en tercera persona, él habla de tú a tú, escribe por mujeres, por familias, hace chistes para hacer un libro completamente inclusive. Y escribió en libertad sugiriendo que la gente puede recoger sus recetas y hacer interpretaciones como querían. Y eso es donde entró Kiko, eligiendo e interpretando. Bueno, yo creo que al final vamos a ir descubriendo que se ciñen estrictamente a la receta, sino es más bien una interpretación muy libre, como yo creo que Juan Altamiras nos pretendía mostrar, ¿no? Que era un punto de partida. Y además yo siempre lo he pensado, ¿no? Cualquier recetario, cualquier receta, cualquier libro de recetas, para mí es el punto de partida y no el punto de llegada para seguir trabajando. Mis abuelos consumían un estilo de cocina mediterráneo porque no tenían otra opción. Nosotros tenemos muchas opciones y tal vez a día de hoy podemos elegir, pero en aquella época no se podía elegir, al menos este tipo de cocina. Nos hemos basado en un arroz de grasa, que llama. Para mí el nombre me impactó cuando estuve hojeando todo el libro y hubo una serie de recetas que realmente me llamaron poderosamente la atención. En este caso, este arroz de grasa, que si quieres podemos comentar la parte que decías tú de la parte francesa, ¿no? Del arroz, Pues una de las cosas que se ha comentado mucho es cómo ha podido influir Altamiras en varias cocinas, no solo en España, pero fuera. Pues recientemente, leyendo, he descubierto esta receta de arroz con grasa, que fue lo que va a preparar ahora Kiko, en uno de los primeros libros de cocina económicos con platos por pobres en 1760. Así que estamos 10 años, bueno, estamos 20 años más tarde que sale la primera edición y estamos más o menos cuando sale esa última edición de su vida tan importante para estudiar porque es el único que aprobó él. Y sabemos que el arroz tiene un papel en la cocina monacal porque recibieron el arroz roto de limosna, de los molinos, pero con eso prepararon los platos de origen medieval aristocrática. Bueno, como veis en la receta original incluso aparece una parte de azúcar. Había estas fronteras de entre el azúcar, lo dulce y lo salado, se difuminaban, ¿no? En este caso, yo he optado por hacer un arroz meloso, un arroz que no tiene azúcar, perdón, y que basándonos un poco en la idea, especialmente en la parte en la que emulsionaba con una leche de piñones. Ese toque de piñones que al final en boca, como cocinero, nos llamaba mucho la atención, nos parecía muy sugerente, enlazaba perfectamente con la parte de grasa de ternera, de grasa ligeramente enranciada, ¿vale? Al final lo que hemos hecho es un caldo de ternera blanco, una marca de tendones. Tendones porque nos da mucha gelatina, muchísima gelatina. Es una gelatina, vamos a llamarle neutra, porque no aporta apenas sabor, pero sí una textura muy agradable en los arroces. En este caso, un arroz bombón que hace unos años estamos trabajando con él y que le incorporamos una leche de piñones que elaboramos, pues como todas las leches que hacemos, que podemos hacer o bien con agua o bien con leche. En este caso es leche de vaca y ponemos 2 partes de leche y una parte del fruto seco. En este caso, como os decía, piñón crudo. Lo que vamos a hacer es mantecar. Hemos ya cocinado el arroz, por supuesto,
y en la parte final, en la parte donde lo sacamos esta parte de ligado con esta leche de piñones que junto con los colágenos, las grasas que tenemos, nos va a mantecar perfectamente, ¿no? ¿Ves en plata ya? Acabaremos el arroz con... No sé si lo podemos ver aquí. Acabamos el arroz con una tira de asado, una parte de ternera que hemos envejecido, hemos curado en esta cámara de sal, que, aunque no viene al caso, pero que nos parecía muy interesante esas carnes secas, cómo se podían almacenar y cómo antiguamente podían funcionar. Hay que pensar que ahora tenemos neveras, congeladores, vacío. Antiguamente, pues, despensas, se utilizaban los salazones, ahumados, etc. para conservar. Finalmente le ponemos la parte de carne aquí, esperamos que se atempere un poquito para que empiece a soltar la grasa. Y este sería nuestra versión muy personal del arroz de grasa del señor Juan Altamiras. Gracias. Una de las cosas de los platos de arroz que define muy bien la cocina de Altamiras es que muchas veces tiene un par de recetas con el mismo ingrediente y uno sale de la tradición medieval aristocrática y la otra sale de lo que puede ser la cocina popular contemporánea hoy en día. La segunda receta de arroz que tiene es lo que nos cuentan en varios archivos, lo que estaba cocinándose en los arrozales en ese momento, que es simplemente arroz, un poco de bacalao si lo tienes, un poco de tomate y sobre todo ajo. Ajo fue otro producto que había estado bastante prohibido hasta entonces, pero él es el primer autor que lo saca en gran cantidad. Y que me comentó, porque fue una pequeña sorpresa, porque ella me hablaba de arroz roto. Entonces le estuve preguntando qué significaba el arroz roto. Y yo creo que mejor se lo cuentas tú, porque me pareció estas cosas de cocineros que a lo mejor nos da la chispita y dice, bueno, ¿cómo que arroz roto? Lo que hicieron los frailes fue, en las zonas donde había molinos de arroz, y hasta bastante recientemente, iban después de la cosecha, cuando ya habían secado y habían pulido, pero podemos imaginar que fue un arroz medio integral, y los molinos los daron los granos rotos de limosna. Y uno de los frailes que conocía, de Carcaixent, me contó cómo él se acordó, porque estuvo precisamente en el convento de Pego, y se acordó que tenía solo 16 años y le enviaron por ahí al molino de arroz para cargarse con el saco y llevarlo al convento. Bueno, al final es una de las ramificaciones que, siguiendo el hilo de una historia, te encuentras de repente algo que para mí tiene la suficiente potencia para ahondar un poquito más en ello, ¿no? Porque al final imagino, y no he trabajado con ello, y es algo que hace unas semanas que estuve hablando con ella, me pareció muy potente. Decir, bueno, ¿por qué no podemos trabajar con el arroz roto, con el arroz que antiguamente desechaban, o no desechaban, se lo daban a los conventos, en este caso franciscanos, y que a día de hoy, por supuesto, se desecha? Pero, bueno, a lo mejor puede aportar cosas diferentes, ¿no? Como una especie de sémola que también puede ser muy interesante. Sí,